El mensaje de hoy tiene que ver con la hipocresía y quiero empezar diciendo que muchos hipócritas tienen algunas cosas exteriormente. Escuché de un hombre que tenía un par de huevos fritos en la cabeza y una lonja de tocino en cada oreja y fue a consultar a un psiquiatra y le dijo: Doctor, ¿podría ver a mi hermano? Algo está mal con él. Y el psiquiatra, mirando sospechosamente los huevos fritos y el tocino en la cabeza de ese hombre, pregunta: ¿y qué pasa con su hermano? Pues no sé, doctor, es absolutamente normal. Quiero decir algo con todo el énfasis de mis convicciones. Por lo general, cuando pensamos en los demás, no es necesariamente por motivos altruistas, más bien es para criticar. Si tienen más que nosotros, les criticamos con envidia, y si tienen menos que nosotros, les criticamos con vanidad y orgullo. Es tiempo ya de dejar de pensar tanto en lo que los otros hacen y comenzar a pensar y a examinarnos a nosotros mismos, porque aunque quienes decimos ser cristianos y ser salvos, podemos ser culpables de hipocresía, sin excepción de personas. Parece que muy frecuentemente y convenientemente nos olvidamos que Dios no mira nuestro exterior, Dios mira nuestro corazón. Dios nos mira a través de todas esas cosas con las cuales nos adornamos y nos condecoramos nosotros mismos, pero nuestra hipocresía es una barrera que nos impide reconocer la realidad acerca de Dios, que es la siguiente: Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo general, el hipócrita piensa que la apariencia exterior es lo único que importa, y que la ausencia de problemas tiene prevalencia sobre todo lo demás. Un día Dios va a decir: las bendiciones con que te bendigo no significan necesariamente que tu relación conmigo sea buena. Y el hecho de que ahora no juzgue lo que haces, de ninguna manera quiere decir que no te juzgaré. Así que escuche usted que practica la hipocresía creyendo que es una virtud. No importa que ahora esté viviendo aparentemente bien y cómodamente, usted no escapará de su propio pecado. En Números 32:23 leemos: Sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Cómo Dios va a juzgar a los hipócritas? ¿Cuál será la base, el fundamento de su juicio? Dios juzgará en base a tres cosas y quiero que las escuche muy atentamente. Primero, el juicio de los hipócritas será de acuerdo a la verdad. En el Nuevo Testamento de su Biblia, busque la epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 2. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y 3 versos más adelante, en el verso 6, el apóstol escribe: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Comprende las tremendas implicaciones de esa declaración. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Permítame decir algo brevemente sobre este punto. Usted no se salva por las obras que hace, pero sí será juzgado por lo que hace. No sé de dónde hemos sacado la idea de que ciertos cristianos de cierta raza, o de cierta denominación, o de cierto nivel económico, social o político, o de cierta cultura, tienen especiales privilegios delante de Dios. ¡Qué tremenda equivocación! ¡O qué abominable orgullo! Miremos lo que dice Pablo en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas delante de Dios. ¿Lo ve? ¿Lo entiende? Dios no tiene hijos favoritos. Para Él no hay diferencia si usted es judío o griego o chileno o japonés o esquimal o lo que sea. Y un poco más tarde en el capítulo 3, Pablo estará mostrando que todo el mundo es culpable delante de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunas veces me han entrevistado en la televisión
y mi entrevistador piensa que me va a poner en una situación comprometida o que me va a hacer aparecer como un racista o como un intolerante. Eventualmente me hace la siguiente pregunta. Doctor Rogers, ¿piensa usted que un judío sin Cristo está perdido? Ahora, si usted está frente a una audiencia urbana moderna, de lo primero que debe percatarse es que esa es una pregunta con trampa, deliberadamente hecha para hacerle caer. ¿Por qué? Porque si usted responde, sí, creo que un judío sin Cristo está perdido, usted aparecerá primero como un racista y segundo como un intolerante. Ahora, si usted responde, sí, creo que es salvo, lo que ha hecho es deshonrar absolutamente al Señor Jesucristo, quien murió por los pecados de todos. Pero, ¿sabe lo que le contesté a quien me hizo la pregunta? Le dije, mi amigo, yo creo que si alguno de mis propios hijos no tiene una relación personal con Dios por medio del trabajo expiatorio de Jesús, está perdido. No es cuestión de raza, no es cuestión de lugar, no es cuestión de género, no es cuestión de idioma, ni de influencia, ni de popularidad. No es cuestión de cuán pobre es usted con todas sus riquezas, o cuán rico es usted con sus pobrezas. Es cuestión de la gracia de Dios. ¿Sabe usted esto con toda certeza o tiene dudas al respecto? Dios no hace acepción de personas. Nadie se pierde solo porque sea judío, así como nadie se salva solo porque sea un gentil. Nadie se pierde por el hecho de ser rico, así como nadie se salva simplemente porque sea pobre. Dios juzga de acuerdo a la verdad y Dios juzga de acuerdo a las obras. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunas personas tienen la idea de que Dios nos va a calificar aún con fracciones decimales. Algunas personas saben que son malas, pero íntimamente se contentan y justifican porque no son tan malas como otras personas. La gente religiosa que Pablo describe en el capítulo 2 de Romanos se había salido de la alcantarilla religiosa del capítulo 1 y se comparaban a los paganos y decían, bueno, ciertamente soy mejor que los paganos, y Dios me calificará de acuerdo a eso. El problema es que el método de calificaciones que tiene Dios es totalmente diferente a lo que usted quisiera que fuera. De hecho, Santiago dice en su epístola, capítulo 2, verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero Dios demanda absoluta perfección, y ninguno de nosotros podemos tenerla ni proveerla. Esa es la razón por la cual necesitamos el Evangelio. Por eso necesitamos la justicia de Dios que viene por el creer en el Señor Jesucristo. Supongo que entre quienes me están escuchando no habrá ninguno que se atreva a decir que siempre ha cumplido y cumple con los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero digamos que alguno de ustedes me dice, pastor, yo solo he quebrantado un mandamiento de la ley de Dios. Con todo respeto y con mucho amor, tengo que decirle que no le creo. Pero supongamos que ciertamente usted ha quebrantado uno solo de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora piense conmigo en lo siguiente. Un hombre está colgado sobre un ardiente fuego, sostenido por una cadena de 10 eslabones. 9 de esos eslabones son de acero inoxidable de la mejor calidad, y uno de los eslabones está hecho de papel crepé. Ahora recuerde, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuán seguro se sentiría usted sabiendo que en esa cadena de 10 eslabones, aunque los 9 son de acero, uno es de papel? ¿Apostaría su vida en que ese eslabón de papel no se romperá o quemará? El hipócrita, como todos, va a ser juzgado de acuerdo a sus obras.
Déjeme, le muestro cómo será esto. Primero será juzgado por sus acciones. Miremos nuevamente el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí no hay ninguna inferencia de que cada uno será juzgado de acuerdo a ciertas obras, sino conforme a todas sus obras. Ahora lo que debemos entender es que aquí la palabra obras no hace referencia a trabajos o labores, sino al pecado, por lo cual el verso 6 bien podría decir, el cual pagará a todos conforme a sus pecados. ¿Qué clase de pecados? Los pecados de comisión, los pecados de omisión, los pecados de la carne, los pecados del espíritu. Verá, la persona más respetable que me esté escuchando, hombre, mujer, joven o jovencita, niño o niña, anciano o anciana, está tan perdida como el peor criminal de la tierra que no ha nacido de nuevo. Por favor, no se sorprenda por lo que voy a decir. Nicodemo fue un hombre mucho mejor que cualquiera de nosotros en lo moral, intachable exteriormente, sincero en su religiosidad. Y sin embargo, a este hombre Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Volvamos al verso 6 de Romanos 2. No solo que serán juzgados de acuerdo a sus acciones, sino que también serán juzgados de acuerdo a sus actitudes. Ahora veamos los versos del 7 al 9. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego. ¿De qué se trata todo esto? Está hablando de las actitudes. Pablo está hablando de aquellos que van a la iglesia buscando en verdad a Dios, mientras que otros van a la iglesia simplemente para ser motivo de contención. Y Dios me ha permitido el estar predicando su palabra lo suficiente como para saber que ahora mismo en alguna parte hay algún oyente que está argumentando y llevando la contraria a todo lo que estoy diciendo. No les gusta lo que predico y me escuchan con el único propósito no de aprender acerca de Dios y de su palabra, sino para criticarme y ver cuántas veces me equivoco o pronuncio mal una palabra. Ahora, si usted va a una iglesia solo para criticar algo, le puedo asegurar que encontrará mucho que criticar, comenzando con las personas que ocupan el púlpito. Pero si usted va a la iglesia para ser bendecido de Dios, será bendecido por Dios. En donde quiera, por lo general, uno encuentra lo que fue a buscar, ya sea bueno o malo. En la vida espiritual hay algunos buscadores y otros burladores. Y Dios dice que cuando Él juzgue, Él no solamente va a juzgar las acciones, sino también las actitudes. ¿Está usted buscando a Dios? ¿O está buscando algo que criticar? Le puedo garantizar que usted encontrará exactamente aquello que está buscando. Pero si usted busca a Dios, Él está junto a la puerta de su corazón, llamando. El hipócrita va a ser juzgado por sus acciones, sus actitudes y por sus ventajas. Y esto es algo que debe asustarnos. Juzgado no solo por sus acciones y sus actitudes, sino también por sus ventajas. Veamos nuevamente los versos del 9 al 11 de Romanos 2. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué al judío primero? Porque el judío tuvo la ventaja más grande. A ellos les fue entregado los oráculos de Dios. Dios les ha bendecido. Y así, lo que Pablo dice en Romanos 3, 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión?
Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, o sea, a ellos les fue dado todo el consejo de Dios. En Lucas 12:48, Jesús dijo, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A lo mejor esto no le va a gustar, pero tengo que decírselo de todas maneras. Dios le hará a usted responsable de lo que está escuchando hoy. Dios le va a juzgar por las ventajas que usted tiene. Hay millones de personas en el mundo que viven en tinieblas espirituales y que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Dios sabe que usted ya ha escuchado el mensaje de las buenas nuevas de salvación y a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y aunque ciertamente será muy triste irse al infierno desde una inexplorada selva, pero será mucho, mucho más triste el irse al infierno desde el cómodo asiento de una iglesia con aire acondicionado. Cuán trágico será el haber sido parte del coro de la iglesia y sin embargo terminar en el infierno. Cuán aterrador solo el pensamiento de haber estado predicando la palabra de Dios y terminar en el infierno. Jesús dijo en Mateo 7:22, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesús tuvo palabras y conceptos muy duros acerca de los hipócritas. Mire lo que dijo en Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y en el verso 16, hablando en relación con la práctica del ayuno, dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y para terminar, veamos lo que Jesús dijo en Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amigo, lo repito, no deje que un hipócrita le impida venir al Señor Jesucristo. No permita que los hipócritas le pongan obstáculos en su camino al cielo. Tenga su mirada fija en Cristo. Pero si usted aún no tiene una relación personal con Él, entonces ahora es el tiempo apropiado para tenerla. El apóstol Pablo, haciendo suyas las palabras del profeta Isaías, dijo en 2 de Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Dios le ama y quiere salvarle ahora mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Y ese creer significa confiar absolutamente en Él. En el programa anterior comenzamos a ver cuál será la base, el fundamento del juicio de Dios sobre los hipócritas, y dije que Dios los juzgará de acuerdo a 3 cosas. Primero, los hipócritas serán juzgados de acuerdo a la verdad. En el Nuevo Testamento de su Biblia busque la epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 2. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y 3 versos más adelante, en el verso 6, el apóstol escribe, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Comprende las tremendas implicaciones de esa declaración. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Permítame decir algo brevemente sobre este punto. Usted no se salva por las obras que hace,
pero sí será juzgado por lo que hace. No sé de dónde hemos sacado la idea de que ciertos cristianos de cierta raza, o de cierta denominación, o de cierto nivel económico, social o político, o de cierta cultura, tienen especiales privilegios delante de Dios. ¡Qué tremenda equivocación! ¡Oh, qué abominable orgullo! Miremos lo que dice Pablo en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas delante de Dios. ¿Lo ve? ¿Lo entiende? Dios no tiene hijos favoritos. Para Él no hay diferencia si usted es judío, o griego, o chileno, o japonés, o esquimal, o lo que sea. Y un poco más tarde, en el capítulo 3, Pablo estará mostrando que todo el mundo es culpable delante de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunas veces me han entrevistado en la televisión y mi entrevistador piensa que me va a poner en una situación comprometida o que me va a hacer aparecer como un racista o como un intolerante. Eventualmente me hace la siguiente pregunta. Doctor Rogers, ¿piensa usted que un judío sin Cristo está perdido? Ahora, si usted está frente a una audiencia urbana moderna, de lo primero que debe percatarse es que esa es una pregunta con trampa, deliberadamente hecha para hacerle caer. ¿Por qué? Porque si usted responde, sí, creo que un judío sin Cristo está perdido, usted aparecerá primero como un racista y segundo, como un intolerante. Ahora, si usted responde, sí, creo que es salvo, lo que ha hecho es deshonrar absolutamente al Señor Jesucristo, quien murió por los pecados de todos. Pero, ¿sabe lo que le contesté a quien me hizo la pregunta? Le dije, mi amigo, yo creo que si alguno de mis propios hijos no tiene una relación personal con Dios por medio del trabajo expiatorio de Jesús, está perdido. Dios los juzgará de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a sus actitudes y de acuerdo a sus ventajas. También dije que Dios le hará a usted responsable de lo que está escuchando hoy por medio de este programa. Dios le va a juzgar por las ventajas que usted tiene. Hay millones de personas en el mundo que viven en tinieblas espirituales y que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Dios sabe que usted ya ha escuchado el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y aunque ciertamente será muy triste irse al infierno desde una inexplorada selva, pero será mucho, mucho más triste el irse al infierno desde el cómodo asiento de una iglesia con aire acondicionado. Cuán trágico será el haber sido parte del coro de la iglesia y sin embargo terminar en el infierno. Cuán aterrador solo el pensamiento de haber estado predicando la palabra de Dios y terminar en el infierno. Jesús dijo en Mateo 7:22, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En relación con esto, permítame decir algo y espero que no lo olvide. Estos a los cuales el Señor hace referencia, no es que una vez fueron salvos y perdieron la salvación. Es que nunca fueron salvos. Ellos practicaron una forma de religión, pero nunca fueron realmente salvos. ¿Cómo será el juzgamiento de los hipócritas? Primero, de acuerdo a la verdad, y segundo, de acuerdo a sus obras, sus acciones, sus actitudes, sus ventajas.
Dios tomará en cuenta todas estas cosas cuando se haga realidad el día del juicio, cuando todos seremos juzgados, unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. ¿Cómo va a juzgar Dios? No solo de acuerdo a la verdad, no solo de acuerdo a las acciones, actitudes y ventajas, sino que va a juzgar, y esto nos parecerá extraño, va a juzgar a los hipócritas de acuerdo a su evangelio. Veamos Romanos, los versos del 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora ponga atención al verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bueno, pero ¿qué significa aquello de en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio? Pablo dijo que el juzgamiento sería de acuerdo a la verdad, de acuerdo a las acciones, actitudes y ventajas, y ahora dice que será de acuerdo a mi evangelio. ¿Qué es su evangelio? Bueno, no tenemos que estar adivinando lo que es el evangelio. Veamos 1 Corintios 15, los versos del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mi amigo, esta es la verdad del Evangelio. Y si ese evangelio no le salva, tenga por seguro que ese mismo evangelio le juzgará, porque es el evangelio, las buenas nuevas de la resurrección del Señor Jesucristo. Y seguramente algunos de ustedes que me escuchan se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver la resurrección del Señor Jesucristo con el juzgamiento? Pues tiene muchísimo que ver, sencillamente porque Cristo es el juez. La Biblia dice que el Padre no juzga a nadie porque ha entregado todo ese proceso en las manos de su Hijo Jesucristo. Y este mismo Jesús, que ahora quiere ser su Salvador, un día inevitablemente será su juez. Y le juzgará como eso, como juez, no como Salvador, si es que usted no le ha recibido como tal en su vida. Présteme mucha atención. Todos los seres humanos, salvos o no, un día tendremos que estar frente a Jesús. Y si no lo hemos tenido como Salvador personal, lo tendremos como juez. Por eso, permítame repetir lo que dije hace algunos minutos. Si el Evangelio no le lleva al Salvador, inexorablemente le llevará ante el juez. Recuerde que Cristo será el juez. El Cristo que usted no quiso recibir como Salvador. Usted no puede enfrentar una corte si es que su defensor está muerto. Usted por su propia voluntad no puede salirse de su tumba tanto como no puede esconderse de Dios. Escuche lo que dice el verso 31 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Por cuanto ha establecido, esto es Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué significa esto?
Significa que la resurrección de Jesucristo, que sella por completo su salvación, es también la resurrección que le juzgará. Simbólicamente, los hipócritas succionan la muerte del árbol de la vida. El Evangelio es un instrumento de vida para vida, o de muerte para muerte. Es una espada de doble filo. Y esa bendita espada es como sino de que no será salvo. ¿Por qué? Ahí está el juez, el Señor Jesús, sangrante y agonizando por usted y sus pecados, pero usted, cubierto con el manto de su propia justicia y autosuficiencia, no le recibe como su Salvador. Y uno de estos días, Dios va a revelar los secretos de los hipócritas. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Significa los secretos que han sido reprimidos, los pecados que ha cometido y que los había olvidado. Todos sus secretos que usted creía bien guardados serán revelados. Un día Dios va a revelar lo que hay en su corazón y abrirá la puerta de su cuarto secreto y todo lo que usted guarda ahí saldrá a la luz. La Biblia dice que Dios sabe cada uno de nuestros pensamientos, oye cada una de nuestras palabras y sabe el porqué, la motivación de cada una de nuestras acciones, aun de aquellas que las cubrimos con un ropaje de religiosidad. Y Dios, por medio de Jesucristo, juzgará todas esas cosas. Y el juzgamiento de los hipócritas será mucho más severo que el juzgamiento de los paganos. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sé que miles de personas están escuchando este programa, y aunque íntimamente usted sabe que no es un hipócrita, también sabe que no es salvo. ¿Sabe por qué no es salvo? Porque seguramente conoce a alguien que dice ser cristiano o cristiana, pero que vive y actúa como un verdadero pagano, y usted dice: si eso es el cristianismo, yo no quiero tenerlo. Mi amigo, mi amiga, permítame decirle que eso no es el cristianismo. Usted ponga sus ojos en Cristo. Algunos morirán y se irán al infierno porque vieron en la televisión o en la vida real a pseudopastores, apóstoles, profetas, predicadores o evangelistas enloquecidos por el dinero, el bienestar, la prosperidad y la fama, y usted no quiere ni de lejos que le digan que usted es un cristiano como ellos. Pero recuerde que en toda regla hay excepciones, aunque sean muy pocas. Y usted concluye que la iglesia del Señor está llena de hipócritas religiosos. Y yo no voy a debatir este punto con usted porque tiene la razón. Pero permítame decirle lo siguiente. He estado predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, por más de 5 décadas. Y las mejores personas que conozco sobre la faz de la tierra son las que sincera y genuinamente aman a Jesús. Así que no deje que algunos hipócritas le mantengan alejado de Jesús, porque si lo hace, usted va a pasar la eternidad en el infierno con cada uno de esos hipócritas que tanto evitó en la tierra. Mi amigo, mi amiga, entregue su corazón a Jesús. Permítale que Él controle la totalidad de su vida. Deje que Él ponga nívea blancura en su vida manchada por el pecado. Haga parte de su vida lo que Dios por medio del profeta Isaías dijo: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amiga, amigo, si usted aún no es salvo, busque la misericordia de Dios, y no se presente delante de Él con su ropaje de piadosidad o autosuficiencia. Confiese sus pecados a Jesús. Con nada, absolutamente con nada, podemos comprar nuestra salvación. Es un regalo de Dios, comprado a precio de la sangre de Jesús en el Calvario, y que puede ser nuestro si lo recibimos. Y si alguien me pregunta, Pastor, ¿podría Jesús salvarme ahora mismo? Escúcheme. Él quiere salvarle ahora mismo. Él está llamando a la puerta de su corazón, esperando que usted le abra y le invite a entrar y a morar con usted para siempre. En toda la tierra no hay nadie tan bueno que no necesite ser salvo, ni hay nadie tan malo que no pueda ser salvo. ¿Sabe lo que usted necesita hacer ahora mismo? Necesita tomar una decisión firme y confiar plenamente en Jesús. Otra vez lo digo. No deje que algún hipócrita, que nunca falte en alguna parte, le impida tener una relación genuina e íntima con Jesucristo. No permita que algún hipócrita trate de poner obstáculos en su caminar hacia el cielo. Si este mensaje ha abierto sus ojos y su entendimiento espiritual y desea hacer una decisión por Cristo, le invito a que ore conmigo la siguiente oración. Use sus propias palabras. Ore en voz alta o hágalo silenciosamente en su corazón. Querido Dios, soy pecador y estoy perdido. Si me juzgaras este instante, sé que mi destino sería el infierno. Pero me acerco a ti en busca de gracia y misericordia. Señor Jesús, te necesito. Necesito tu perdón. Necesito que me limpies, me sanes, me salves. Te invito a mi corazón este momento para que seas mi Salvador y mi Señor. Rindo por completo mi vida a tu voluntad. Sé que toda la agonía y el dolor y todo lo que sufriste en la cruz del Calvario fue para pagar la culpa de mis pecados. Y te agradezco, Señor Jesucristo, por amarme de tal manera. Haz de mí la persona que tú quieres que sea. Ayúdame a vivir para ti sin avergonzarme jamás de ti y sin que yo sea una vergüenza para ti o para tu bendita palabra. Aumenta y fortifica mi fe para que pueda ser un testigo fiel de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén.